un podcast de Cooperativa. Estamos en un aeropuerto, específicamente en el aeropuerto de Aruba. Es 1970. Bernard Sado está junto a su familia. Emprenden el retorno a los Estados Unidos después de unas espectaculares vacaciones. Pero Bernard está complicado. Lleva a cuestas 2 maletas grandes, pesadísimas. Miden casi 70 centímetros y pesan más de 20 kilos cada una. De pronto se detuvo y miró un tanto desesperanzado cuánto le quedaba a recorrer de la terminal arrastrando el equipaje. En ese momento vio a lo lejos algo que cambió su vida. Un empleado del aeropuerto llevaba unas aparatosas máquinas a bordo de un carro con ruedas y entonces tuvo una idea. Eso era lo que necesitaba, maletas con ruedas. Bernard Sado inventó la maleta con ruedas, la patentó y luego la ofreció en distintos almacenes y tiendas de Nueva York. Al principio le costó y después de un largo andar logró despertar el interés del vicepresidente de la multitienda Macy's. Entonces, el negocio, tal como la maleta, se echó a andar sobre ruedas. En esos años volar estaba de moda. Comenzaba el boom de la aviación comercial que poco a poco estaba reemplazando al tren como principal medio para viajes de largas distancias. El invento de Bernard venía a facilitar el traslado de equipajes, pero era distinta a la que conocemos hoy. Era horizontal y para llevarla había que arrastrarla con una cuerda. Era algo inestable, no muy fácil de manejar. Años más tarde, a fines de los 80, Robert Path, un piloto de Northwest, la perfeccionó y creó la maleta con ruedas tal como la conocemos hoy, vertical y con un asa extraíble para llevarla. ¿Te acuerdas de lo que hablamos en el capítulo anterior? De cómo, a través de la creación de productos innovadores, podemos responder a necesidades o problemas. El caso de la maleta con ruedas es un ejemplo. Ahora vamos a hablar de las propuestas de valor. Sí, porque las maletas ya existían hace mucho tiempo, pero Bernard Sado creó una propuesta de valor, le añadió ruedas, facilitando su traslado. Su producto tenía valor agregado, algo que hizo la diferencia. Le puso ruedas a la maleta. ¿Por qué es importante tener una buena propuesta de valor al momento de innovar? De eso hablamos en este capítulo. Cooperativa Podcast presenta Innova 2030, un podcast de Cooperativa y el proyecto Ciencia e Innovación para el Futuro. Ciencia e Innovación para el Futuro es un proyecto integrado por la Universidad Autónoma de Chile, Universidad Mayor, Universidad de Tarapacá y Universidad de Atacama. Antes de empezar, ¿te acuerdas de lo que hablamos en el capítulo anterior? Hablamos del proceso de innovación. Primero mencionar de que muchas veces se parte de una necesidad, muchas veces se ve, ¿no es cierto?, en el medio, vemos una carencia o un problema que muchas veces puede ser resignado y se busca dar una solución, ¿ya? Para luego tener procesos que son de ensayo y error, donde se desarrolla una idea, ¿no es cierto?, que va a decantar en un producto, pasas primero por... En este episodio, Karina Pérez Cruz, directora de Innovación, Desarrollo y Transferencia de la Universidad de Atacama, nos va a acompañar para entender un concepto clave en el camino de la innovación, la propuesta de valor. Si lo explicamos en simple, una propuesta de valor es lo que diferencia tu producto de otros que ya existen. Es esa característica que lo hace único y la forma en que lo comunicas a tu cliente o usuario. Por ejemplo, el auto más seguro. Combate el 99% de las bacterias. O un ejemplo más cercano. Cooperativa. Todas las noticias, todos los días, todo el día. Mira, en una propuesta de valor, en palabras bien simples, es la ventaja competitiva y comparativa que tiene tu producto o servicio frente a lo que ya existe en un mercado o en el medio, ¿ya? Y esto va muy de la mano, esta ventaja que tiene tu producto o servicio, va muy de la mano también el cómo somos capaces de presentar esta ventaja frente a un público, usuario o consumidor. En el fondo es preguntarse qué hago diferente o qué de distinto estoy entregando con mi producto o servicio. En el fondo, ¿por qué me deberían comprar a mí y no a la competencia que está haciendo algo muy semejante o quizá igual, ¿ya? O en el caso, por ejemplo, de una innovación que sea ya de tipo disruptiva, o sea, nada conocido, ¿por qué debería alguien adquirir lo que yo estoy ofreciendo, que es
totalmente novedoso, ya que esto es un concepto que tiene una base muy relacionada y esto es un concepto muy del marketing. Si hablamos de innovación desde la ciencia y la tecnología, también podríamos hablar de una propuesta de valor como ese instante en que se conectan lo posible y lo deseable. Por ejemplo, durante muchos años, hace muchos años, íbamos a un videoclub a arrendar una película. Si te olvidabas de devolverla a tiempo, te cobraban una multa y eso a nadie le hacía gracia. Hoy nos podríamos preguntar, ¿por qué mejor no comprábamos y bajábamos la película por internet? Bueno, en esos años el ancho de banda no lo permitía. En resumen, lo posible todavía no era posible. Años más tarde, cuando la tecnología avanzó, se creó una propuesta de valor y eso nos permite hoy no solo descargar una película, sino verla en cualquier servicio de streaming. Como un ingrediente yo creo que súper necesario en una propuesta de valor es el hecho de que tiene que ser muy directa, muy clara, muy precisa. Entonces, no sé, soy capaz de, no sé, por dar un ejemplo, tener, ¿no es cierto?, un producto para, no sé, detergencia de limpieza de ropa que es biodegradable, de bajo costo y que tiene estas características, que sea muy, en pocas palabras, describir muy bien qué es lo que estás ofreciendo de novedoso. Y yo creo que para lograr también esa precisión y esa claridad hay un elemento fundamental, es el hecho de tener muy claro al segmento al que se busca llegar. ¿Quiénes van a ser mis futuros clientes usuarios? Yo creo que básicamente de ahí parte este desarrollo también de una propuesta de valor. Saber qué realmente es lo valioso para mi cliente usuario y de qué forma se lo presento de manera atractiva. Para crear una propuesta de valor no solo hay que identificar una necesidad o un problema, hay que hacerlo siempre con foco en el usuario y con el usuario. De lo contrario, puede que tu producto finalmente no responda adecuadamente a esa necesidad. Sí, ahí justamente lo que se llama diseñar de la mano con tu usuario. Ya el diseño de cuando tú estás proponiendo una respuesta, ya sea que esta respuesta se materialice en un producto o en un servicio, cuando tú quieres responder de alguna forma a un desafío o derechamente una problemática, justamente este diseño en colaboración con un usuario es justamente lo que te va a dar esa retroalimentación de lo que se llama en estos ciclos de equivócate rápido y barato, que se llama mucho también, o sea, que se usa mucho como concepto en innovación. Rápido y barato en el sentido de que en poco tiempo me doy cuenta de que mi usuario en realidad necesita una modificación a lo que yo estoy entregando o realmente derechamente no es lo que yo estoy ofreciendo, y al escuchar a mi usuario me doy cuenta que la idea que yo tengo va a decantar en un producto que quizá va a ser distinto a lo que imaginé al principio, pero realmente va a dar una respuesta concreta, ¿ya? Que eso pasa mucho también, de repente podemos ser muy geniales con una tremenda respuesta que nosotros podamos dar. Hoy sí, tengo un invento y voy a la empresa X y le digo, mire, yo sé que este es un problema que tiene toda la industria de su rubro, y te pueden decir, sí, ese es un problema real, pero resulta de que para nosotros, como ya sabemos que es un problema, que no lo hemos podido resolver, ya lo integramos a nuestros costos de producción. Tal vez no les va a ser muy interesante invertir en innovación para resolverlo porque ya lo tienen internalizado. Entonces, ahí es súper importante el hecho de escuchar a nuestro usuario cliente, a quien yo le voy a estar entregando una solución. ¿Recuerdas el ejemplo del inicio? ¿El de la maleta con ruedas? La propuesta de valor ahí era clarísima, directa. Las maletas ya existían, pero el problema era cargarlas. Entonces, un pasajero en el aeropuerto vivió la experiencia e ideó un producto innovador. A la maleta hay que ponerle ruedas para moverse fácil, para moverse rápido, para no cargar con el peso del equipaje. Propuesta de valor. Si yo tengo una idea, pero no logro hacer ese diferencial con respecto a mi competencia, o sea, ¿qué sentido tiene comprarme a mí y no a la competencia? Dicho en palabras muy simples, ¿ya? Primero, y segundo, lo que te hablaba delante, el tema de justamente esta propuesta de valor, como yo la presento de manera que sea deseable por un público o por el nicho al que yo me estoy acercando, el nicho, al segmento al que yo me quiero justamente acercar y mostrarle y decirle, sabes que esto te interesa, esto tiene un valor agregado para lo que tú haces o para resolver tu necesidad o tu deseo. Ir también de la mano con este usuario, lo que te comentaba,
también me va a permitir detectar cambios. Y ahí yo también tengo que ser capaz, por una parte, o de ajustar mi propuesta o derechamente cambiarla. Hola, muy buenas tardes o buenos días. Muchas gracias, todo muy bien. Gracias por la invitación, a la orden. Gustavo Guillemín es un ingeniero mexicano, doctor en negocios, académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Su campo de estudios es la innovación tecnológica y la explica como una receta de pan. Identifica 3 ingredientes claves para la innovación: el capital social, una propuesta de valor y un plan de financiamiento. El primero es el que la gente tenga la capacidad de identificar cuáles son las capacidades que se van a necesitar en el futuro. Es decir, lo que yo cuento, la anécdota que yo cuento es una persona que fundó una empresa de tecnología en Guadalajara. Venía él en un avión y leyó una noticia en la que decía que el Internet iba a crecer, ¿no? Y entonces él decía, bueno, ¿y cómo es que esta gente va a transportar los datos? Y él decía, tiene que ser forzosamente por las líneas telefónicas que ya existen. Y él dijo, entonces tenemos que crear semiconductores que empaquen esta información y la metan a las líneas telefónicas. Y así fue como él creó una empresa que posteriormente se la vendió a Intel, o sea, fue muy exitoso, ¿no? Entonces, él identificó que en el futuro iba a ser necesario una tecnología o un producto, ¿no? Entonces, ese es el primer ingrediente, cómo la gente detecta las necesidades del futuro, y en el caso de tecnología esto se logra cuando tienes centros de investigación, o tienes universidades, o tienes profesionistas que están en contacto con lo que está pasando alrededor o fuera de las regiones donde están, ¿no? Entonces, ese es el primer ingrediente. Este tema de entender hacia el futuro qué es lo que se va a necesitar. Una de las maneras en que lo logro es a través de lo que se llama el capital social. Y voy a definir qué es el capital social. El capital social es esta red de personas que conocemos que nos dan 2 cosas. Nos dan una manera de accesar al mercado, de llevar mi propuesta de valor al mercado. Y 2, me permite estar en contacto con gente que me trae conocimiento. Entonces, cuando yo hablo de ver hacia el futuro, necesito este capital social que me permita, primero, allegarme de ideas y de expertos y de conocimiento, y segundo, que cuando tengo un producto me permita comercializarlo. El segundo ingrediente, que como bien lo has dicho tú, es la propuesta de valor. Es decir, la propuesta de valor es como lo podemos decir de muchas maneras. Podríamos decir que es el diferenciador, podríamos decir que es eso que me vuelve único, ¿no? Es decir, yo voy a hacer algo cuando estoy innovando y tengo que encontrar cómo lo que yo hago es mejor, es diferente, es único en cierta manera, ¿no? Y a eso le llamo yo, que es un término que no inventé yo, es acuñado ya por otros autores, la propuesta de valor. Es decir, voy a decirlo en términos como muy, muy sencillos. Cuando tú compras un coche Volvo, ¿no? El coche Volvo, su propuesta de valor es el auto más seguro. No son baratos, pero son los más seguros. Entonces, su propuesta de valor es seguridad, ¿no? Entonces, tú cuando tienes un producto en mente, tienes que pensar cuál es mi propuesta de valor. Es decir, ¿por qué un cliente me compra a mí y no a otra persona? ¿Cómo es que yo soy único, no? Y muchas veces, cuando yo hablo de propuestas de valor, debido a que yo trabajo en la industria de tecnología, la gente siempre piensa en productos muy sofisticados, ¿no? En iPhones o en iPads o en tecnología. Pero la realidad es que las propuestas de valor son para todo el mundo, ¿no? Profesor, ahí ya tenemos los 2 primeros ingredientes de esta receta, ¿no? Primero, mirar al futuro, el capital social, y la propuesta de valor, que es el tema central que estamos abordando en este capítulo. De inmediato se me viene a la cabeza el ejemplo de la maleta con ruedas, del que hablábamos al principio. Cuando está empezando el boom de la aviación en el mundo, una persona vislumbra un problema, crea una propuesta de valor, la lleva un inversionista luego a Nueva York, ahí tenemos ya los 2 primeros ingredientes, ¿no? Sí, exactamente, ese ejemplo que tú usas, y es la maleta con llantitas, y él genera una patente, fíjate, una patente sobre una maleta con llantitas, y tiene una propiedad intelectual que a la postre
pues crea una diferenciación y además tiene un valor de propiedad intelectual que posteriormente puede vender, ¿no? Entonces, algo tan sencillo como una maleta con llantitas, ¿no? Y que ahora pues las vemos por todos lados y no pensamos que eso es, vaya, tan innovador, pero en su momento lo fue, ¿no? Entonces, el mensaje que yo trato de dar con esto de la propuesta de valor sí es crear algo que nos diferencie, que sea diferente, que agregue valor, que resuelva un problema. Pero también el segundo mensaje es para todas las industrias. O sea, no es un tema nada más de tecnología, es un tema para todas las industrias, para todos los sectores. O sea, y a veces pequeñas ideas que pueden parecer, perdón, pequeñas, en realidad crean una gran diferenciación. Y yo creo que ese es el mensaje. ¿Cómo encuentro esto, no? Ujú. Y bueno, ya de ahí me voy al tercer ingrediente, que puede parecer muy obvio, pero particularmente creo yo en países emergentes, como lo es México o como pueden ser otros países en Latinoamérica, es un problema que no hemos acabado de resolver, que es el tema del financiamiento, ¿sí? Las empresas de tecnología particularmente requieren de ciclos de financiamiento relativamente largos, porque lo que termina pasando es que las empresas de tecnología que están innovando, el primer producto normalmente, pues no da en el clavo, o sea, no es como el producto perfecto o el producto esperado por el mercado. Entonces lanzan este producto que luego recibe retroalimentación y normalmente es hasta la segunda generación, en algunas ocasiones hasta la tercera generación, cuando los productos ya se perfeccionaron de tal manera que el mercado los acepta. Pero esto financieramente lo que implica es que tienes que tener equipos de desarrollo durante un periodo de tiempo largo, en este caso años, puede ser 1 o 2 o 3 años, ¿no? Y entonces necesitas el flujo para poder soportar estas organizaciones que están innovando en el periodo largo, ¿no? Entonces, cuando tú ves Estados Unidos, hay toda una cultura de venture capital, o sea, de capital de riesgo. En los países emergentes, estas culturas de capital de riesgo todavía no se han formado. Entonces yo lo que propongo es que tienen que ser fondos compartidos de industria privada y de gobierno, en donde la industria privada es quien los administra y que además son de largo plazo. Es decir, esto lo que logra es, por un lado, que haya un empresario que estos fondos federales le ayudan a detonar innovación, pero que él además pone una parte de su capital de tal suerte también que él se vuelve corresponsable de evaluar las ideas y no terminan siendo fondos que luego se desperdician, ¿no? Ujú. Entonces yo abogo por la creación de fondos mixtos, donde el empresario de entrada gana mucho dinero porque el gobierno le da una cantidad, como quien dice, gratis, pero el gobierno también se asegura de que estos empresarios tienen un riesgo propio y administran y le dan seguimiento a los proyectos. Entonces, yo sugiero que en los países emergentes se creen estos fondos mixtos. Ahí tenemos entonces los ingredientes, los 3 ingredientes que usted propone para la innovación, pero acaba de mencionar algo muy importante al hablar del tercero, de la planificación financiera. Un emprendimiento, una empresa, un innovador, una innovadora, tiene que tener espalda financiera, recursos para resistir al principio mientras el producto que ha generado penetre efectivamente en el mercado, ¿no? Y eso me trae a la cabeza un concepto al que muchos le tememos, ¿no? El fracaso. Pero muchas veces el fracaso, cuando se innova, es un paso más, ¿no? Sí, claro. A ver, yo lo dije hace un momento, te decía que ¿Sí? en la industria de tecnología difícilmente la primera generación de un producto es exitosa. Es muy raro que una primera generación sea exitosa. Entonces, normalmente sacas una primera generación que te da retroalimentación del mercado, con lo cual aprendes para poder pulir. Cuando vemos un producto tan exitoso, por ejemplo, como lo es hoy el iPhone, ¿no? Ujú. O los smartphones. Pero si vemos la historia de los productos, nos remontamos a Apple con su Newton, que obviamente no era un celular, pero era una especie de asistente personal que fue un fracaso. Y luego de ahí vino Palm, que generó un producto muy exitoso, que fue como el primer asistente personal y que dio como las primeras ideas para que posteriormente tuviéramos lo que hoy vemos como un smartphone, ¿no? Ajá. Entonces vemos cómo hubo como 3 generaciones de asistentes personales antes de llegar al iPhone. Obviamente, en paralelo se desarrolló la telefonía celular, Claro. que cuando salió
Cuando salió Newton no había telefonía celular. Entonces tuvieron que ocurrir primero varios fracasos y además se desarrolló otra tecnología concurrente que fue la telefonía celular. Pero sí, o sea, el fracaso es parte del proceso de innovación. Ahora, aquí también tenemos que tener mucho cuidado, porque tenemos que diferenciar cuando el riesgo del fracaso es demasiado grande. O sea, hay como que una línea muy fina entre el fracaso como proceso de aprendizaje y el fracaso que puede ser fatal, ¿no? En donde un fracaso que me mata, ¿no? Entonces, tengo que tener también mucho cuidado de que los fracasos no sean mortales, ¿no? Y esa es una línea muy fina, ¿no? Entonces, sí el fracaso como proceso de aprendizaje, pero tener cuidado que no se vuelva mortal, ¿no? Para ir cerrando, profesor, una pregunta bien general. ¿Cuán relevante cree usted es la innovación para el desarrollo de nuestros países, de los países de la región, como México, como Chile, Argentina, los países latinoamericanos al final? Ahí me voy a ir a la teoría básica económica, ¿no? Que hay una cosa que se llama el residuo de Solow. El residuo de Solow lo que dice es que cuando creas conocimiento, la cantidad de dinero adicional que se genera aumenta. Entonces, cuando pensamos nosotros en los países emergentes, en los que sea, obviamente estamos aquí en Latinoamérica, lo que queremos es incrementar el ingreso per cápita, ¿no? Eso es lo que queremos. Y la manera de incrementar ese ingreso per cápita es básicamente a través de valor agregado y de mayor conocimiento. Entonces, la innovación es la manera de, a través del conocimiento, incrementar ese residuo económico que nos da una mayor ganancia que se pueda repartir en nuestras poblaciones, ¿no? Lo vemos de manera muy sencilla cuando vemos a Corea del Sur. Corea del Sur hace 30 años era uno de los países con menores ingresos per cápita, estaba por debajo de México, tenía menos patentes en términos absolutos que México, y en el lapso de unas décadas generaron una serie de industrias basadas en conocimiento. Digo, una de las más conocidas es Samsung, y es uno de los países que más patentes genera per cápita, y podemos ver ahora cómo el ingreso per cápita ha rebasado por mucho a pues todas las economías de Latinoamérica, y lo único que cambió fue que desarrollaron conocimiento y mediante este conocimiento empezaron a innovar, ¿no? Entonces, es este conocimiento y la utilización del conocimiento que nos permite innovar, y entonces aumenta el ingreso pues que tú y yo llevamos a nuestra casa todos los días, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Mira, quiero cerrar con una historia que siempre me gusta contar cuando hablo de este tema, y es, hay una patente que se desarrolló por un ingeniero en Guadalajara, en México, que es una patente que, si ustedes la leen, describe todo lo que un iPod hace, ¿no? O sea, transmisión de música digital, venta de música digital, y esta patente está escrita 2 años antes de que Steve Jobs haya generado el iPod, ¿no? Entonces, cuando hablamos de personajes en el mundo innovadores o icónicos en la innovación, se habla mucho de Steve Jobs, ¿no? Y es muy interesante ver cómo alguien en un país emergente como lo es México, hubo un ingeniero con una idea tan brillante como la de Steve Jobs, al mismo tiempo, o tal vez podríamos decir que antes que Steve Jobs. Lo que quiero decir es que en los países emergentes, y hablando particularmente de los países latinoamericanos, hay talento. O sea, hay una gran cantidad de talento y lo tenemos que aprovechar, y a veces no nos percatamos del gran talento que hay en nuestras regiones. O sea, digamos que está subutilizado, y debemos de ser súper optimistas y echados para adelante a aprovechar este talento, porque hay una gran capacidad de innovación en las regiones, como Steve Jobs, así de capaces, ¿no? Profesor Guillemín, muchas gracias por este contacto con el podcast Innova 2030. Muy amable, gracias por la invitación, y bueno, saludos hasta Chile. Innova 2030 es una presentación de Cooperativa y el consorcio Ciencia e Innovación para el Futuro. Encuentra este y otros episodios en cooperativapodcast.cl. Suscríbete en Spotify o en tu plataforma de audio favorita.
Juntos somos más que uno. En el próximo capítulo hablamos de la inteligencia colectiva. Ciencia e innovación para el futuro. Es un consorcio integrado por la Universidad Autónoma de Chile, Universidad Mayor, Universidad de Tarapacá y Universidad de Atacama.